No me gusta que hagan eso, pero me gusta menos cuando no lo hacen. Gracias, hermano Arturo, qué bendición estar aquí. Y a mi edad es una bendición estar en cualquier parte. Y he disfrutado, de veras, he disfrutado mucho mi tiempo aquí. Gracias, hermano Eric, por la comida. Y hermana Elena, ¿cómo está? Gusto verla, Dios la bendiga. Y hermano Kevin, hermana María, no la había visto, qué bendición. Hermano Kevin estuvo en nuestra iglesia, hermana Mari, Elena, hermano Conrado y su familia. Wow, me siento en casa. El hermano Conrado y su esposa y el hermano Víctor González y su esposa asistían a mi clase dominical. Hace varios años repartimos, por no decir dividimos, repartimos la escuela dominical en 11 divisiones. Y era de A a J, división A, B, C. Yo me conozco todo el alfabeto. Y luego mi división era de acuerdo a donde vivían, a la región geográfica donde vivía la gente. Mi clase era de división X y se componía de gente que nadie más quería. Y hermano Conrado y su esposa, hermano Víctor y otros, desde luego. Y qué bendición verlos y estar con ellos. Y son traidores, me abandonaron, pero es un gozo saber que siguen sirviendo al Señor y haciendo la obra de Dios. Un hermano de nuestra iglesia, hermano Andrés Luna, dijo que un día tocaron a su puerta y desde adentro dijo, ¿quién? Somos testigos de Jehová. ¿Y qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos 3. Pues platiquen entre ustedes. Es una buena respuesta para los testigos de Jehová. Le conté eso porque yo quería que usted disfrutara algo del mensaje y se me hace que de aquí en adelante es todo lo que va a disfrutar. Hechos capítulo 10, por favor, Hechos capítulo 10. Y vamos a leer, la lectura va a ser un poco larga. A veces me fascina que un pastor diga, por falta de tiempo no vamos a como que lo que el predicador tiene que decir es más importante que lo que Dios dice, ¿verdad? Pero vamos a leer los primeros 18 versículos de este capítulo 10 de Hechos. Vamos a ponernos de pie para esta lectura. Yo leo el versículo 10, ustedes me acompañan en el versículo 2 y todos terminaremos leyendo juntos el versículo 18. Hechos 10 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, no significa que estaba ido, que estaba, se fue nada más, no malentienda. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían,
a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, les sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino la voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por su nombre Pedro. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, y te pido que me ayudes a hacer una aplicación práctica, penetrante a lo que vamos a ver en esta tarde. Te pido que hables a cada corazón. Te pido por ese hermano que es salvo, sabe que es salvo, que tal vez ha sido algo negligente en este asunto de ganar almas, de llevar el Evangelio a otros. Y sobre todo te pido por esa persona que todavía no ha tomado esa decisión de recibir a Cristo como su Salvador. Gracias por traer a esa persona, ponerla entre nosotros para que tengamos oportunidad de introducirle al Salvador. Bendice los próximos minutos, te lo pedimos. Precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Esta es una historia en que varias cosas fascinantes rodean el tema principal. Algunas cosas fascinantes no son muy importantes. Y hay cosas que son importantes que no son muy fascinantes. Y hay que tener cuidado de ser distraído de lo importante por lo fascinante. Todos los predicadores tenemos nuestros temas favoritos. Si tú asistieras a mi iglesia por mucho tiempo, tú sabrías que mi tema favorito es darle en la torre a los evolucionistas, porque son tan fáciles. Pero un cristiano no crece con una dieta constante de predicación en contra de la evolución. Necesitamos predicar la Biblia y la verdad acerca de la creación. Y para mí es un tema fascinante, pero hay otras cosas que necesitamos para poder crecer en la gracia. Lo primero que quiero que vea es que 2 veces en el versículo 5 y el versículo 18, en la visión que tuvo Cornelio, el Señor llama a Pedro Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Eso es interesante. ¿Por qué Dios le llama Simón? Simón fue un nombre muy común. Por cierto, Pedro estaba hospedado en la casa de un hombre llamado Simón. Era Simón el curtidor. Podría ser para distinguir entre Simón Pedro y Simón el dueño de la casa donde él estaba hospedado. Pero yo veo más que eso. Los nombres de varios de los discípulos de Jesús cambiaron después de su conversión. Por ejemplo, Leví fue llamado Mateo y nunca se vuelve a llamar Leví. Saulo de Tarso fue cambiado a Pablo y nunca se vuelve a llamar Saulo. Simón fue cambiado a Pedro. En Marcos 3:16, en la lista de los primeros discípulos, dice: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro.
Pedro es el primero de los 12 discípulos que se mencionan. Jesús puso por sobrenombre Pedro, pero aquí se le dice Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Y esto es lo que veo. Dios sabía que Pedro iba a responder a la orden de ir a la casa de Cornelio, un gentil. Sabía que iba a responder no como Pedro, el convertido, el nuevo hombre, sino como Simón, el viejo hombre. No como un hombre convertido a Cristo, Pedro, sino como el viejo hombre, Simón, con todos sus prejuicios y complejos. Su sobrenombre es Pedro, pero Simón todavía vive. Amén. La aplicación es obvia. Cristo nos salvó, nos dio una nueva naturaleza. Efesios 4:22. En cuanto a la vida, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y hermana, no está hablando de deshacerse de su esposo. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero la realidad es que no siempre respondemos según la nueva naturaleza. ¿O nada más yo? Amén. Dice, vestíos del nuevo hombre. Antes de venirme en esta tarde, y yo uso camisa manga larga porque no quiero que ningún hombre se sienta intimidado. Y cuando me vine, antes de salir del cuarto, me puse este saco. Uno se viste poniéndose una prenda de ropa, pero esa prenda puede ser quitada. Cuando Dios le dijo a Pedro, mata y come, ¿cuál fue su respuesta? Señor, no. Señor, no. Esa es la respuesta del viejo hombre. En sí es una contradicción. Si es Señor, con S mayúscula, ¿cómo se le dice no? Es obvio que fue Simón el que respondió a esa orden y no Pedro. Y como sucede igualmente en nuestras vidas, al rehusar obedecer las órdenes del Señor. ¿Cómo es posible que un cristiano le diga no al Señor? ¿Cómo es posible que un cristiano desobedezca una orden obvia, clara, distinta, inconfundible del Señor? Pero sí sucede. Y sucede cuando estamos viviendo según nuestra antigua naturaleza, según nuestra antigua manera de vivir y no nos vestimos del nuevo hombre. Por eso la mayoría de los cristianos no ganan almas. Esto es conferencia de ganar almas. ¿Qué esperabas? ¿Un mensaje de mayordomía? ¿O sobre el matrimonio? Usted va a ser retado durante estos días a hacer algo que es contra su naturaleza. Darse, rendirse, tomar un paso a hacer algo que su antigua naturaleza no quiere hacer. Va a ser retado a presentar el Evangelio a los perdidos, a dar un folleto, a iniciar una conversación, haciendo una pregunta. Si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro que iría al cielo? Y a propósito, ese es mandato de Dios. Amén. Wow, 3 amenes. Dije, ese es mandato de Dios. La pregunta es, ¿cómo responderá? ¿Responderá según la
naturaleza en que usted está viviendo, la antigua o la nueva. Es interesante que en sus epístolas, Pedro, ya convertido, a propósito, era salvo cuando esto sucedió. Pero recuerde que Jesús le dijo a Pedro, una vez vuelto. Esa palabra vuelto significa convertido. Es posible ser salvo y no ser convertido. A veces usamos esos términos intercambiablemente, pero no son términos intercambiables. Hay muchos salvos que no han sido convertidos, porque están viviendo según su antigua naturaleza. Pero en 1 Pedro 1:15, bajo la inspiración del Espíritu Santo, desde luego, Pedro usa la misma terminología que Pablo usa en Efesios 4:22. 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. 1 Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. 2 Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Obviamente Pedro había dejado su vana manera de vivir, su antigua manera de vivir. Y eso es lo que determina cómo tú y yo vivamos en esta vida. Cada cristiano en este lugar, cada salvo en este cuarto, está viviendo actualmente según su antigua naturaleza o según su nueva naturaleza. La segunda cosa que me fascina es lo que dice el versículo 46. Estamos en Hechos 10. Versículo 46 dice, porque los que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto me inquieta un poco. Los carismáticos usan este versículo en su intento de distorsionar el mensaje del Evangelio. Mezclan los dones de señales con el mensaje básico, vital del Nuevo Testamento, que es la salvación, que es por fe en Cristo y no por obras. Nunca he creído que hablar en lenguas es prueba de la llenura del Espíritu Santo, mucho menos de la salvación. Pero, ¿por qué hablaban en lenguas? Una de dos cosas que nos ayudan a entender esto. Una, no dice que hablaban en lenguas desconocidas. Amén. Número dos, mire lo que hacían. Magnificaban a Dios. Si eran lenguas desconocidas, ¿cómo Lucas sabía qué estaban haciendo? La conclusión es esta. Es más importante lo que uno hace con su lengua que la lengua misma. Amén. De ahí viene la falsa doctrina, enfatizar lo secundario y hacer caso omiso a lo primario. Un cristiano, un pastor, misionero, una iglesia que es negligente en poner énfasis en lo que Dios enfatiza, alcanzar a las almas con el Evangelio, y se deja distraer por lo secundario, está destinado a perder la bendición de Dios y de incumplir el verdadero propósito de Dios para su vida y para su ministerio. Ahora, todo eso para mí es fascinante. Dijimos que hay cosas fascinantes que no son importantes y que hay cosas importantes que no son fascinantes. Yo creo que esas dos cosas ilustran el peligro de permitir que las cosas fascinantes se vuelvan importantes. Algo de este evento me confunde.
Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero nos da la impresión de que este hombre Cornelio estaba buscando a Dios. ¿De veras? Muchos de los errores doctrinales existen porque alguien supone que la Biblia dice algo cuando no lo dice. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ese es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. El problema es que no está en la Biblia. Ahora, si yo hubiera escrito la Biblia, yo hubiera puesto ese versículo en la Biblia, pero yo no escribí la Biblia y no aparece en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de Cornelio? Dice que era hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Este hombre está buscando a Dios? No, porque pensaba que ya lo había encontrado. Me da la impresión de que él estaba satisfecho con su piedad. Dice que temía a Dios. No dice que está buscando a Dios. Y hay diferencia entre temer a Dios y buscar a Dios. Cornelio era hombre piadoso, pero su piedad fue piedad propia. No fue piedad basada en su conocimiento a Dios. Cornelio hacía limosnas al pueblo. Eso es muy recomendable, es admirable. Trataba bien a sus semejantes. Oraba a Dios siempre, pero no conocía al Dios a quien estaba orando. Con todo eso, Cornelio no era salvo. Este mundo está lleno de personas piadosas, temerosas de Dios, dadivosas a otros, que oran siempre, pero que no son salvas. Todo ganador de almas se ha encontrado con personas que cuando uno empieza a hablar con él o con ella, este jueves pasado, hablé con un señor, estamos en la Plaza Morelos y un señor estaba sentado comiendo un chopo de nieve. Y le pedí que compartiera, pero no quiso. Me senté con él, le di un folleto y empecé a hablar con él y le dije, se llama Mario. Mario, si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro que iría al cielo? Yo creo que sí. Esa es una respuesta muy común. Le dije, ¿en qué basa su seguridad? Pues es que yo trabajo duro y pago mis deudas y trato bien a mi familia y trato de ayudar a mis vecinos. Su justicia estaba basada en lo que él estaba haciendo. El caso de Cornelio no contradice Romanos 3:10. Confirma Romanos 3:10. Ese hombre con toda su piedad, sus limosnas, su orar siempre, no estaba buscando a Dios. Pensaba que había encontrado a Dios. Algo le inquietó, alguien le informó de que algo le faltaba. Ese alguien era Dios y específicamente la persona de Jesucristo. Recuerde, Cornelio no tenía la palabra de Dios como nosotros la tenemos hoy en día. Dios no tiene que aparecer a la gente en visiones o en sueños hoy en día porque tenemos acceso a la palabra entera, completa, perfecta de Dios. Lo que el mundo inconverso necesita no es que un predicador carismático le comparta una visión o un sueño que tuvo, especialmente si esa visión incluye instrucción a la gente a darle dinero al evangelista. Y siempre se incluye eso. Lo que la gente necesita es que se le predique la pura palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La enorme mayoría de la gente de este mundo vive totalmente satisfecha con su religión, por falsa que sea. Una vez estaba ganando almas y toqué una puerta, salió una señora
Pobrecita, se llama Tomasa. Y le dije, si usted muere hoy, ¿está 100% seguro que iré al cielo? No, no tengo esa seguridad. Entonces pasé el plan de salvación, ella aceptó a Cristo como su Salvador, le di la seguridad de su salvación y le invité a acompañarme a la iglesia para hacer su profesión pública de fe. Dijo, dice, yo no voy a... Dijo, no quiero dejar mi iglesia. Oh, ¿qué iglesia es? Y me dijo, no voy a mencionar cómo se llama la iglesia. Dije, ¿y cuándo fue la última vez que usted fue a misa? Dijo, hace como 6 meses. Dije, ¿usted ya dejó su iglesia? Dije, ¿alguien ha venido para un hombre con una sotana? ¿Ha venido para preguntar por qué no ha ido a su iglesia? No. Dije, su iglesia ya le dejó a usted. Pero la mayoría de la gente está totalmente satisfecha con la cosa en que están confiando. Los musulmanes oran 5 veces al día con la mirada hacia Meca. Son temerosos de Dios, son piadosos, dan limosnas y están convencidos de que en sus propias mentes que están sirviendo al Dios vivo y verdadero. Pero sabemos, según las Escrituras, que no son salvos. La piedad, las limosnas y las muchas oraciones no salvan. Solo Cristo salva. La mayoría de la gente que va al infierno es gente religiosa. El infierno está poblado de gente noble que hizo un esfuerzo para vivir bien y para ganarse la salvación y la entrada al cielo. ¿Qué necesitaba Cornelio? Lo mismo que el eunuco etíope, sin ofender a nadie. En nuestra iglesia tenemos un club de eunucos. Felipe iba pasando, llegó a donde estaba el eunuco etíope y estaba leyendo el libro de Isaías, capítulo 53. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Él necesitaba que alguien le enseñara, que alguien le explicara quién es Dios, quién es el Dios vivo y verdadero y qué es lo que Él ofrece a la persona que quiere ir al cielo cuando muera. Y qué interesante, ¿a quién escogió Dios para enviar a Cornelio? Al discípulo que probablemente tenía más complejos, más prejuicios, más conceptos preconcebidos, más sentido de discriminación antigentil que cualquier otro de los discípulos. Dios escogió al menos indicado. A veces leo un pasaje de la Biblia y llego a la conclusión, Dios tiene sentido de humor. Y si tú no crees eso, nomás mira el espejo y tú vas a saber que Dios tiene. Dios mandó a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, a hacer algo que nunca había hecho. Y que iba en contra de toda su formación cultural y religiosa, tener interacción con un gentil. Pedro era apóstol a la circuncisión, a los judíos. Pablo era apóstol a los gentiles. Según nuestro pensamiento, ¿no sería lógico que Dios enviara a Pedro a testificar a los gentiles? Eso le tocaba a Pablo. ¿Por qué hacer que Pedro cruzara líneas culturales para evangelizar? Esa no era su especialidad. No le tocaba. No estaba en el perfil de descripción laboral que le habían dado.
Eso no estaba incluido en su contrato. Cuando Pablo dice en Romanos 10:12 que no hay diferencia entre judío y griego, un viernes en la noche estaba predicando en un programa de radio y leí ese versículo, Romanos 10:12, y varias veces en mi iglesia hice lo que acabo de hacer de judío y gringo. Y estoy pensando, voy a decir griego, no voy a decir, y salió gringo. Y el domingo de la mañana una hermana dijo, pastor, usted dijo gringo, yo le escuché. Cállate, muchacho. Cuando dice que no hay diferencia entre judío y griego, o judío y gentil, estaba anunciando algo totalmente revolucionario a la mente judía. En la mente de ellos sí había diferencia entre judío y gentil. Muchos de ellos pensaban y enseñaban que el gentil, el no judío, no tenía alma. Y que Pablo dijera en el primer siglo que no había diferencia entre judío y griego, sería casi como hoy en día decir, no hay diferencia entre el hombre y la bestia. Y pues, claro, hay hombres que son bestias, pero entre el hombre y el animal. Esa era la mentalidad que tenía Pedro, o más bien Simón, el que tenía por sobrenombre Pedro. Dios puso a Pedro en una posición en que tuviera que pensar fuera de lo convencional. Hay una expresión en inglés que describe eso, outside the box, afuera de la caja. Pedro estaba concentrado en su ministerio entre los judíos, pero Dios quería que ampliara su visión. Y este evento condujo a Pedro a concluir que Dios no hace acepción de personas, que Dios quiere que toda criatura reciba la predicación del Evangelio. El mandato de Dios al judío primeramente, Romanos 1:16, Romanos 2:9, 2:10, no es un solo dicho, es parte y paquete de la estrategia evangelística de Dios. Es un ingrediente importante en la fórmula para alcanzar al mundo con el Evangelio. No es solo cuestión de que mi iglesia tenga un programa para alcanzar a los judíos. El problema de nuestros días no es solo la resistencia a la evangelización de los judíos de parte de nosotros gentiles, como había resistencia de parte de los judíos a evangelizar a los gentiles en los días de Pedro. El problema es la resistencia de parte de los gentiles a evangelizar a los gentiles. Olvídate del judío primeramente y después al gentil. Ni al gentil vamos, ni a los gentiles ganamos, ni a los gentiles testificamos. Ahora, gracias por escuchar mi introducción. Déjeme predicarle tantito. Así como Dios prepara al hombre para el campo, y cuando digo hombre no estoy hablando más del género masculino, también prepara el campo para el hombre. Dios preparó el corazón de Cornelio para recibir el Evangelio. Y Dios preparó a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, para llevarle el Evangelio. Es lo que Cristo estaba diciendo cuando dijo que la mies es mucha, que los campos son blancos para la mies. Estaba diciendo el campo está preparado, el campo está listo. El misionero, el evangelista, el predicador, el ganador de almas, siempre puede, más que suponer, puede confiar en que Dios tiene a alguien que escuchará y recibirá el mensaje de mensajes, el Evangelio. Ahora vamos a entrar en territorio desafiadora o desafiador.
¿Alguien ha escuchado la expresión, sin convicción no hay conversión? ¿Alguien ha escuchado eso? Sin convicción no hay conversión. A mí me enseñaron en el Instituto Bíblico donde yo estudié, bueno, donde estaba mi esposa estudió, yo estaba matriculado. Yo escuchaba frases como esta: si el Espíritu Santo no convence a la persona, estás perdiendo tiempo tratando de convencerle, tratando de ganarle a Cristo. ¿Usted cree eso? Yo creo eso. Si el Espíritu Santo no está convenciendo al pecador, no tiene caso que le testifique. Yo batallé mucho con eso, porque nunca pensé que tenía suficiente discernimiento espiritual para determinar si alguien estaba o no bajo la convicción del Espíritu Santo. Le pedí a Dios que me diera un conviccionómetro para determinar quién está y quién no está siendo convencido. Yo he hablado con personas y oran y reciben a Cristo derramando lágrimas de cocodrilo. Nunca he visto a un cocodrilo llorar, pero me imagino que sus lágrimas son grandes. Y nunca los vuelves a ver. Y he testificado a gente, Maulupe González, fue a su casa, su hija Mari, que está casada con uno de nuestros graduados ahora, me pidió que fuera a su casa para testificarle. Fui un martes en la noche y le di el plan de salvación. Y le dije: señor González, ¿usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Sí, pastor. Y luego dijo: mire, le voy a decir algo. Lo que yo hago, lo hago por completo. No hago nada a medias. Si yo le entro a esto, le voy a entrar. Y en mi grande fe estaba pensando: sí, cómo no. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Le di el plan de salvación, oró, aceptó a Cristo. Eso hace 30 años. Y el miércoles pasado, ahí estaba en la iglesia. Ahí está todavía. Fui con mi compañero de Ganalamas, Manuel Alfredo Martínez, fuimos a visitar a su amigo, el hermano alemán, y dijo, llegamos a su casa y Manuel, su esposa Lupita, su hija Lupita, su hija Margarita, su hijo Manuel y su hija Margarita, todos sentados. Hablé con ellos, todos aceptaron. Y sí, todo lo que, sí, está bien, ok, sí, está bien. Uh-huh. Y me dio la impresión, están haciendo esto nada más para complacer a su amigo y para deshacerse de nosotros. Todo de acuerdo, sí, está bien, sí. Es más, les invité a la iglesia fue el sábado, les invité a la iglesia el siguiente día, ni siquiera ofrecí ir por ellos. El domingo en la mañana, llega el hermano Manuel, Lupita, su hija Lupita, Manuel, Margarita, todos llegaron a la iglesia, se bautizaron. El domingo en la noche regresa y me dice, me enseñó el sobre de ofrenda. Digo: pastor, esto, el diezmo, ¿qué es el diezmo? Dije: es la 10ª parte de tu ingreso bruto, sobre una coma. Y dijo: está bien. El domingo en la noche, después de ser salvo el sábado, empezó a diezmar. ¡Qué gran discernimiento! Entonces, ¿cómo le hago para no echar perlas delante de los cerdos? De no hacer a uno 2 veces hijos del infierno. A propósito, cuando Jesús usó
esa frase no estaba hablando de a ganadores de almas, está hablando de fariseos que proselitan, que hacen prosélitos. No está hablando, no tiene nada que ver con ganar. Esa frase no tiene nada que ver con ganar almas. Pero un día encontré en Juan 16, versículo 8, que dice que cuando Él venga, ¿de quién está hablando? El Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y lo empecé a investigar. Busqué mi lexicon griego, español, y descubrí que esa palabra mundo en Juan 16, 8 es la misma palabra mundo que aparece en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no está hablando de los árboles y las ardillas y los alacranes. Está hablando de la gente en el mundo. Una pregunta, ¿hay alguien en el mundo a quien Dios no ama? ¿Sí o no? ¿Hay alguien en el mundo a quien Dios no ama? Ok, bueno. Si la respuesta de esta pregunta es positiva, dígame. ¿Ama Dios a cada individuo, cada persona en el mundo, sí o no? Ok. Este versículo dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es que el Espíritu Santo no esté convenciendo. Todo el mundo está bajo la convicción del Espíritu Santo. La única diferencia entre un pecador y otro pecador no es que Dios esté convenciendo a este y no esté convenciendo a este. La diferencia es que uno responde a la convicción y otro no responde a la convicción. ¿Dios ama a todo el mundo? ¿Todo el mundo responde al amor de Dios? No, pero no quiere decir que Dios no le ama. La única diferencia entre un pecador y otro es que uno responde al Evangelio y otro no responde al Evangelio. Ahora, ¿cómo determino si uno va a responder o no responder a la convicción del Espíritu Santo? Le ofrezco el Evangelio. Si tú murieras hoy, ¿estás 100% seguro que irías al cielo? No. ¿Quieres saber cómo ir al cielo cuando mueras? ¿Quieres hacer lo que Dios dice que quieres hacer? Inclina tu rostro. Señor, ok. Está respondiendo. ¿Usted quiere ir al cielo cuando muera? Diga no. No. ¿No quiere saber lo que Dios dice acerca de cómo ir al cielo cuando muera? No. Ok. Este pecador no está respondiendo. ¿Alguien hable de Cristo a este pecador? ¿Alguien me está entendiendo? Si el Espíritu Santo convence a este y no convence a este, Dios hace acepción de personas. Y el pasaje, creo que hay un versículo ahí en el pasaje que leímos que dice que Dios no hace acepción de personas. Yo no sé de ti, pero eso es un concepto libertador. Yo no tengo que tener un convencímetro. Yo no tengo que discernir si uno está o no está siendo convencido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está convenciendo al mundo exactamente como Dios ama a todo el mundo. El Espíritu Santo está convenciendo a todo el mundo. Eso como que destruye tu doctrina calvinista, ¿verdad? De que Dios escogió a unos para salvación y a otros para perdición. La segunda cosa que veo es que Dios no deja a nadie sin suficiente luz, que si la sigue, proveerá más luz. Mire conmigo Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y de nuevo, la palabra hombre no se refiere nada más al género masculino. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 97:6, los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Hace varios años abordé un avión en Houston, Texas, para ir a Los Ángeles. Y sin saberlo, el hermano Luis Ramos estaba en el mismo vuelo. Y sin saberlo, mi asiento fue el asiento de pasillo. Siempre busco asiento de pasillo, porque a veces sobra algo, y mejor que sobre en el pasillo que en el regazo de mi compañero que va. Y al hermano Ramos le tocó en la ventanilla y se sentó entre nosotros un hombre grande, alto, fornido, y el hermano Ramos trató de testificarle, no quería nada, no era descortés, era amable y cortés. Y luego yo le dije, traté de testificarle y dijo, no. Dije, miren, este no es de científicos que mandan cohetes al espacio. Digo, yo soy científico que manda cohetes al espacio. Y empezó a hablar acerca, él es científico, y dijo, pensamos que sabemos más o menos cuándo se inició la vida en la Tierra, hace como 25,000 años, que es más cerca de lo que nosotros creemos que lo que la mayoría de los evolucionistas. Y luego dijo, lo que no sabemos es cómo inició la vida. Dije, déjame enseñarle cómo inició la vida. Nosotros sabemos cómo inició y sabemos más o menos cuándo inició. Y luego dijo esto. Dijo, la ley de la termodinámica dice que por toda acción hay una igual y opuesta reacción. Dijo, el mundo, el universo sigue expandiendo. Se expande, pero nunca ha habido una contracción. Dijo, eso nos asusta. Los cielos anunciaron su justicia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos 1 dice que tenemos lo opuesto de lo que sucedió con Cornelio. Cornelio usó la luz que tenía para recibir más luz, pero escucha lo que Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual sea bendito por los siglos. Amén. El hombre sin Dios tiene luz. El hombre sin Dios puede escoger entre seguir la luz
o puede hundirse en las tinieblas. Cornelio escogió seguir la luz y Dios se encargó de que llegara al conocimiento de la verdad. Número 3, en conclusión, para terminar, pero no se ponga los zapatos todavía. Aquí es lo que a nosotros nos toca. No es culpa de Dios que el mundo siga en tinieblas espirituales. Es culpa de nosotros, los que tenemos la luz. Lo que este mundo está viviendo ahora, la amenaza constante de hundirse en un caos que tiene el potencial de durar siglos si Cristo no viene antes. Es el resultado de dos cosas. Hombres con poca luz que rehúsan seguir la luz que tienen, y nosotros que tenemos mucha luz, la luz verdadera que venía a este mundo, que rehusamos llevarles la luz a los que están siguiendo la luz que tiene. De eso se trata la obra misionera. De eso se trata ganar almas. Para eso es esta conferencia, para que los que tenemos la luz despertemos a la realidad de que la única esperanza que tiene este pobre mundo enfermo, condenado, es que los que tenemos la luz, llevemos la luz a los que la quieren. Dios mismo le dijo a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, ¿qué hacer? Y al principio Pedro dijo, Señor, no. Y por poco Pedro fue víctima de sus prejuicios culturales y religiosos. Pero al fin, gracias a Dios, obedeció. ¿Cuántos cristianos son llamados a llevar la luz a un mundo de tinieblas, pero por sus prejuicios o por sus complejos o por sus deseos personales o sus propias agendas o sus propias preferencias o sus propios planes, dicen, Señor, no? Cuando su pastor anuncia el próximo jueves o el próximo sábado, vamos a ir a ganar almas, y usted hace planes o usted permite que planes le detengan de hacer eso, usted en efecto está diciendo, Señor, no. Tú tienes la luz. Hay alguien allá afuera que está siguiendo la luz que Dios le ha dado. Hay alguien allá afuera que necesita la luz que tú y yo tenemos. ¿Cómo podemos rehusar responder al llamado de Dios? ¿Cómo podemos retener nuestro dinero, nuestras vidas, nuestros hijos, nuestro tiempo, y no disponernos a la voluntad de Dios para ser usados para llevar la luz a este oscuro mundo? ¿Cuántos misioneros viven rodeados de tinieblas y se exponen a sí mismos y a sus familias a peligros? Pastor Fuentes nos estaba platicando a mi hermano Eric hoy en la tarde acerca de lo que está sucediendo en Venezuela, los peligros que hay. Estaba pensando, hermano Eric, wow, qué bendición tenemos los que estamos aquí en México. Usted puede salir de esa puerta
primera persona con que se encuentra para dar un folleto, para hablar de Cristo, y nadie le para, nadie le detiene. Cada vez que salgo de Monterrey a otra parte, una de las primeras preguntas que me hacen es: ¿cómo está la violencia en Monterrey? El hermano Elimelech me recogió al aeropuerto. Me dijo: pastor, ¿cómo está la violencia en Monterrey? No, está bien, hermano, no, está muy bien, vamos bien. Entre el sábado a la noche y ayer a la mañana, 15 personas fueron balaceadas y asesinadas en cantinas en la área de Monterrey. Yo busqué la lista para ver si había un diácono ahí de mi iglesia. Mi hijo Esteban estaba comiendo en la casa no hace mucho y tomó su teléfono y dijo: mira, papá, mira, encontraron en Santiago, el municipio donde vivimos, dijo, encontraron a 8 chavos colgados. Eran 8 piñatas del Chavo del 8. Pero la tristeza es que pudo ser cierto. Pero, hermano, nadie nos... Hermano Jonathan y hermano Cupertino García estaban ganando almas hace poco en una área muy problemática de Monterrey y se encontraron una pandilla de zetas, tenía bloqueada la calle donde iban y uno de ellos le preguntó al hermano Cupertino: ¿a dónde van? Venimos de la iglesia Bautista Monterrey, vamos a ganar almas. A ver, ve con ellos, acompáñales, no dejen que nadie moleste. Hasta los zetas saben que hay valor en predicar el evangelio a los perdidos. Los zetas tienen más interés en que la gente escuche el evangelio que muchos cristianos. Hermano, vivimos en una época de abundante libertad y más vale que la aprovechemos. Yo mencioné, creo que ayer, que la persona promedio tiene potencial de tener durante toda su vida, si su vida es normal, estoy hablando de gente normal, no estoy hablando de predicadores, de evangelistas, de misioneros, gente normal, tiene potencial de tener contacto e influencia durante toda su vida con 10,000 personas. No sé cuántas personas aquí hay en esta tarde, que 150, algo así. Multiplique eso por 10,000. Ahora, no todos los 10,000 van a escuchar, no todos van a ser salvos, pero, hermano, uno. Busque a uno. No se deje. No permita que sus prejuicios y sus complejos y su timidez le detenga de darle. ¿Cuántas veces? Todo ganador de almas ha tenido esta experiencia. ¿Cuántas veces empiezo a hablar con la persona y trato de asesorar cómo va a responder y piensan: este no va a responder, y es el que responde? Estaba ganando almas con hermano Antonio Moreno una vez y quería que fuera a visitar a su hermana, y su hermana tenía 3 hijas. Una era psicóloga, otra era maestra de universidad y otra era maestra de kinder. Y entonces les di a todos el plan de salvación y claro, siendo el experto que soy, yo pensé, pues voy a empezar con la más suavecita. Entonces empecé con la mamá, ella aceptó a Cristo, oró y aceptó a Cristo. Y luego fui con la maestra de kinder, ella aceptó a Cristo. Y luego con la maestra de universidad y luego con la psicóloga, psicóloga. Y le dije: ¿usted quiere recibir a Cristo como su Salvador? Y empezó a llorar. Dijo: yo pensaba que no me iba a preguntar. Era la más tiernita. Estaba ganando almas una vez cuando hermano Juan Vallejo estaba en el estado de Washington. Y prediqué en la mañana y fuimos a ganar almas en la tarde. Y me mandó con un muchacho mexicano-americano, pero más americano que mexicano, un español muy pobre, un muchacho alto, flaco. Y el hermano Juan dijo: pastor, quiero que vaya con usted porque yo quiero que él aprenda de su experiencia. Y yo pensé, pues, es buena idea, es muy buena onda. Y tocamos una puerta, una señora de unos 80 años,
nos invitó a sentarnos, a pasar, nos sentamos en su sala y empezó a darle el plan de salvación. Y hermano Kevin, todo el tiempo que le estaba dando el plan de salvación, estaba pensando, qué bueno que este muchacho está. Era la mejor explicación del plan de salvación que jamás había. Quisiera tenerla grabada para la posteridad. Y estoy pensando, qué bueno que este muchacho está aprendiendo del experto, del perito. Qué bueno que le va a hacer bien, esto le va a servir. Entonces llegué al final y dije, señora, ¿quiere usted aceptar a Cristo como su Salvador? No. ¿Cómo que no? Hice lo que siempre hago, hice 2 intentos más. Nos vinimos en ayunas. Llegamos a la siguiente puerta. Le tocó al muchacho, tocó la puerta. Una señora abrió la puerta, una señora mexicana. Estaba preparando la cena. Una fragancia tan hermosa. Y este muchacho, sin decir yo soy fulano el mangano, nomás dijo, ¿usted quiere ir al cielo cuando muera o quiere al infierno? Así en seco. Estoy pensando, ay muchacho, no sabe lo que estás haciendo. Y le dije, ay Señor, dame chance de interrumpir a este muchacho. Y dijo, quiero ir al cielo. ¿Quiere que le diga cómo? Sí. Y en eso se acercó una señora joven atrás de ella. Dijo, ¿tú quieres ir al cielo o al infierno? Quiero ir al cielo. 3 niños, ¿ustedes quieren ir al cielo o quieren ir al infierno? No, yo quiero ir al cielo. Y en 15 minutos, 5 personas aceptaron a Cristo con un mocoso. Y el experto se quedó en ayunas. ¿Sabe por qué? Porque el poder no está en la presentación, el poder está en el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Usted no tiene que ser experto, es más, los expertos salimos sobrando. El peritaje no entra en esto. Uno de los mejores ganadores de almas que conocí, el hermano Antonio Jiménez, está en el cielo. No sabía leer y escribir. Llevaba su Nuevo Testamento con los versículos marcados y enseñaba y le decía, lea esto, y lea esto, y lea esto. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ir al infierno con tus santos o quieres ir al cielo? Yo no sé cuántas personas él trajo al frente y se bautizaron, porque Dios usa al que está disponible. Señor, ayúdanos a poner a un lado nuestros prejuicios, nuestros complejos, nuestra flojera, nuestra indiferencia, y llevar la preciosa luz del Evangelio a aquellos que sin el Evangelio morirán y pasarán la eternidad en ese horrible lugar que tú llamas el infierno. Te pido que toques nuestros corazones, corazones de los que tenemos la luz, para que vayamos y compartamos esa luz con los que la están buscando. Y te pido por esa persona que está aquí en esta tarde, que nunca ha entrado en esa luz, que todavía no tiene la seguridad de ir al cielo cuando muera. Gracias por traer a esa persona a nosotros, para que le podamos dar el mensaje que puede transformar su vida, que puede cambiar su destino a un destino hermoso, un destino eterno, introducirle al Salvador. En el nombre de Cristo, rostros inclinados, ojos cerrados. Si usted diría, pastor, yo recuerdo la ocasión en que acepté a Cristo como mi Salvador personal, yo soy salvo, voy a ir al cielo cuando muera, y tengo la seguridad de ir al cielo, no tengo duda, yo sé que voy a ir al cielo cuando muera. Como testimonio de su salvación, levante su mano bien alto. Levantando su mano, usted está diciendo, yo sé que voy a ir al cielo cuando muera. Levante su mano bien alto, no la baje, no la baje. Manténgala levantada por unos segundos nada más. Yo sé que voy a ir al cielo cuando muera. Gracias, puede bajar su mano. Varias personas no levantaron su mano. Gracias por su honestidad. Es la única forma en que uno progresa, siendo honesto consigo mismo. Si usted no levantó su mano, no significa que es una mala persona, no significa que no quiere saber de Dios, no quiere decir que
usted está rechazando, simplemente quiere decir que no ha entrado en esa relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si usted diría, pastor, quiero escuchar esa explicación sencilla del plan de Dios de la salvación, no tiene que hablar en público, no tiene que contestar preguntas vergonzosas, no tiene que hablarnos de su pasado, simplemente escuchar una sencilla, breve explicación en privado del plan de Dios de la salvación, y luego usted toma la decisión. Alguien aquí diría, pastor, quiero escuchar esa explicación, levante su mano bien alto. Hay alguien así, yo quiero tener la seguridad de ir al cielo cuando muera, quiero escuchar esa explicación. Nada más levante su mano. Hay alguien así, mientras esperamos. Si en esta noche usted diría, pastor, escuché algo que me indica que necesito tratar algo con Dios, hay un asunto en mi vida, tal vez no tiene nada que ver con lo que hemos tratado, pero usted tiene una necesidad, tiene algo que necesita tratar con el Señor. Hay algo en su vida que necesita la atención de Dios. Deme la oportunidad y el privilegio de orar por usted. Si usted diría, pastor, hay algo que necesita la atención de Dios en mi vida, nomás levante su mano bien alto, nomás levante su mano. Dios me ha hablado, hay algo que necesito tratar con el Señor. Levante su mano bien alto, bien alto. Si usted levantó su mano, le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted levantó su mano, nomás póngase de pie. Ahí donde está, póngase de pie. Ahora le voy a pedir que pase aquí al frente. Tome unos minutos para tratar ese asunto con Dios. Yo sé que puede hacerlo ahí donde está, pero le voy a pedir que pase al frente. Hay algo especial en doblar la rodilla. Hay algo especial en traer esa carga o esa decisión o esa situación a Dios en oración. Nada más comparte con Dios su necesidad. Tal vez necesita tomar una decisión de intensificar sus esfuerzos en ganar almas. Tal vez usted antes ganaba almas, pero ha dejado de hacerlo como antes lo hacía. Tal vez necesita tomar la decisión. Voy a empezar este sábado, este jueves, o el día que su iglesia tiene programa de almas. Voy a estar presente. Voy a obedecer a Dios y voy a obedecer a mi pastor. Y voy a dejar que Dios me use para testificar a otros de Cristo, para llevarles la luz que ellos están buscando.